Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Dios, a través del Espíritu Santo, guió a los escritores de la Biblia a escribir el testimonio de la palabra. Creemos nosotros que toda la escritura ha sido soplada por Dios. Y segunda de Pedro 1 nos dice que los santos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo a poder escribir el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios para la iglesia es útil en muchos aspectos. Y hoy vamos a considerar un aspecto práctico de la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con muchas situaciones que van a herir nuestro corazón, ya sean situaciones por parte de las personas del mundo o parte de los mismos cristianos, el cuerpo de Cristo. Entonces Dios, por la palabra, nos va a enseñar a nosotros cómo debe ser nuestro reaccionar y nuestro relacionamiento con nuestros hermanos a pesar de aquellas situaciones que son contrarias o adversas. Recuerde que nosotros estamos en una familia, la familia de Dios. En la familia de Dios hay diferentes caracteres, hay diferentes estadios, hay diferentes edades. Unos hermanos y unas hermanas más maduras, unos hermanos y unos hermanos un poco más niños, unos hermanos y unas hermanas un poco jóvenes, fuertes. Entonces, como hay diferentes tipos de caracteres, y el Espíritu Santo está trabajando para que todos los caracteres nuestros sean un solo carácter, que el carácter de Jesucristo. Mientras vamos en camino del carácter del Señor, van a suceder muchas cosas en la casa de Dios, porque somos una familia. Recuerde esto, mire su familia y va a recordar que en la familia natural, con sus hermanos, con sus familiares, habían ciertos inconvenientes, ¿cierto? Y esos inconvenientes se daban precisamente porque estamos juntos, porque estamos caminando en pos de la edificación, pero también hay ciertas debilidades todavía en el corazón del cristiano. Entonces el Señor, a través de la palabra, nos va a enseñar cosas prácticas para guardar nuestro corazón de cualquier situación, extraña o ajena, hermano. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 7, y vamos a colocar un principio, vamos a colocar una base. Sobre esa base, entonces, vamos a considerar un aspecto que habló Jesucristo en Mateo 5, del 21 al 26. Entonces, empecemos leyendo primero Mateo capítulo 7. Esto que vamos a hablar, lo dijo el Señor Jesucristo estando en el monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, todo sucede en el monte, ¿cierto? Donde comúnmente se conoce como el monte de las bienaventuranzas, ¿cierto? En el capítulo 8 el Señor desciende. Entonces estos tres capítulos, todo lo que dijo el Señor Jesucristo se los dijo a los discípulos estando en el monte. Y a los discípulos empieza el capítulo 7, verso 7, y les dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto no está hablando de la teología de la prosperidad. Esto está hablando de aspectos espirituales, ¿cierto? El mismo contexto nos muestra entonces qué es lo que nosotros tenemos que pedir, qué es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que se le llama, se le abrirá. Entonces empieza a decir: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y recuerde que una de las herramientas de hermenéutica básica es los textos paralelos o los pasajes paralelos. Entonces, para poder entender claramente un texto, buscamos otro texto que hable de igual manera y nos va a revelar un poco más acerca de ese texto. ¿A qué me refiero? Que hay un pasaje en Lucas donde el Señor Jesucristo está hablando de lo mismo.
Y Lucas dice, ¿cuánto más el Señor no dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Estas buenas cosas se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Verso 12. Y acá con esto terminamos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué qué? Esta es la ley y los profetas. Esta es la base que vamos a colocar para compartir lo que vamos a tratar el día de hoy. El Señor muestra que hay un principio, la ley y los profetas, ¿cuál? Que lo que yo quiero que las personas me hagan a mí, ¿qué debo hacer? Hacérselos. Aquello mismo que yo hago a las personas es aquello mismo con lo cual a mí me van a retribuir. Y quiero llamar la atención porque aquí donde dice en el texto interlineal, hacer, poiete, de poieo hacer, el verbo está en imperativo. Y un verbo en imperativo es un mandamiento. O sea que el Señor nos está diciendo como mandamiento que lo que queremos que nos hagan a nosotros es lo que nosotros debemos hacer por el prójimo. Y así, entonces nosotros, dice el texto, cumpliremos la ley y los profetas, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la base que vamos a colocar para tratar el tema que vamos a considerar hoy. Vamos a ir a Mateo 5, versículo 21. Entonces, este es el principio que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Que lo que yo quiero que me hagan a mí, de la manera que yo quiero que las personas sean conmigo, cómo se dirijan a mí, cómo traten conmigo, de esa misma manera es que yo voy a hacer a las personas. Como yo trate, como yo me dirija, esa es la retribución que yo voy a recibir porque esa es la ley y los profetas. Esa es la base. No se puede recibir algo diferente de lo que se ha sembrado, ¿cierto? Bueno, vamos a Mateo 6. Mateo 5, versículo 21. Aquí entonces es la primera vez que el Señor Jesucristo va a hacer algo. Nos va a hacer una exégesis de la ley. Nos va a hacer la primera interpretación de la ley. Y el Señor Jesucristo va a hacer esto por causa de la mala enseñanza que tenían los fariseos y los escribas. Y la mala enseñanza procede de un mal corazón. Porque el hombre del buen corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. Pero el hombre del mal corazón saca malas cosas. Entonces los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos tenían un corazón completamente negro. Jesucristo le dice a ellos de la siguiente manera: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Tú sabes a qué se refiere eso? Por fuera lindos, limpios, arreglados, pero por dentro su corazón no había sino muerte, mortecina. Entonces, de esa manera es que ellos trataban de interpretar la palabra de Dios. Y en esa interpretación enseñaron cosas equivocadas y erradas al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesucristo viene, aparece en la tierra, se hace hombre, Él dice estas palabras que hay algunos intérpretes que por no conocer la propia ley y volverte antinomianistas, lo que hacen es que le quitan el valor a la ley y dicen que Jesucristo vino a traer nuevas enseñanzas diferentes a la ley. Jesucristo no vino a traer diferentes enseñanzas a la ley y nuevas enseñanzas. Jesucristo vino a dar el sentido verdadero de la ley, cosa que los fariseos no conocían. Entonces Jesucristo dice palabras así: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mire, ¿va a decir algo nuevo? No, es la verdadera interpretación de la ley, que los fariseos no la dieron. ¿Por qué? Porque a los fariseos la palabra en el corazón no se les abría. ¿Por qué? Porque eran legalistas, porque no amaban, porque lo que buscaban era cosas exteriores.
Entonces el corazón de ellos era un corazón cerrado a la palabra de Dios. No la podían percibir, no podían percibir el asunto espiritual de la ley. Claro, naturalmente, la ley tiene un propósito. ¿Cuál? Mostrar al hombre su condición pecaminosa. Pero la ley también, dice Romanos, Pablo, la ley es santa, es justa y es buena. ¿Sí? Es completamente claro. Entonces tenemos que tener un equilibrio cuando nosotros nos acercamos a la ley. Entonces empieza el Señor Jesucristo. Vamos a leer del 17 porque ahí comienza el contexto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino ¿para qué? Y Isaías 62 me dice que cuando la ley se cumpliera, ¿qué iba a suceder? La iba a magnificar. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, esta jota es la yod, la letra más pequeña, una coma arriba al revés, más pequeña del alefato hebreo. ¿Sí me entiendes? Para que nosotros no desechemos nada de la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y os enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ese es el contexto con el cual empieza Jesucristo hablando de que nuestra justicia debe ser superior a los escribas y fariseos. Entonces, en relación con los escribas y fariseos, dice el texto, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Aquí entonces vamos a considerar la perícopa del 5:21 al verso 26. Para que el Señor guarde nuestro corazón delante de Él, hermano. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Por quién? Por los fariseos, por los saduceos y por los intérpretes de la ley. Y regularmente lo que hacían ellos era una mezcla. Recuerden que ya hemos dicho, el diablo no niega, el diablo añade. Porque si niega, nosotros no le vamos a creer. Pero cuando añade y la persona no está en el espíritu, entonces va a ser engañada. Entonces, ¿recuerdan cuando el diablo tienta al Señor Jesucristo? ¿Y qué termina diciéndole? Tírate porque escrito está. Le citó la Biblia. Entonces el diablo lo que hace es que añade al testimonio de la palabra. Entonces los fariseos, que tenían la misma intención del diablo, mentirosos y asesinos, porque buscaban matar en todo momento, hasta que llevaron a la muerte al Señor Jesucristo, ellos mezclaban porque daban una parte de la ley y luego daban su propia interpretación o la enseñanza de los ancianos. ¿Sí? Y entonces en esa mezcla los judíos no se daban cuenta que ellos le habían añadido, como el caso de Eva, cuando la serpiente, con que Dios os ha dicho, y entonces Eva responde y en su respuesta le añade a lo que había dicho Adán, porque Dios no habló directamente con ella, fue Adán el que le dio el mandamiento a la mujer, ¿cierto? Entonces aquí el Señor Jesucristo le dice, como eran los fariseos los que enseñaban la ley, los intérpretes, los pastores del tiempo, entonces el pueblo lo escuchaba a ellos. Entonces les dice, ustedes oyeron que les fue dicho a los antiguos que no matarás. Y eso está escrito porque está en la ley. Eso está en Éxodo, capítulo 20, creo que es el versículo 23. Voy a leerlo literalmente. Éxodo 20, 13 dice, Reina y Valera 60 dice no matarás. Pero en sí, la traducción no es no matarás. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay veces se mataba, pero sin causa. La ley tiene un ejemplo cuando alguien estaba cortando madera con su hacha y de pronto el hacha se iba y mataba a la persona. Entonces existía algo que la ley llamó ciudades de refugio, para que cuando el asesino sin culpa se fuera para allá. ¿Listo? Pero acá no significa no matarás, sino que más exactamente no asesinarás. Porque está hablando de asesinato con alevosía. Por eso la Biblia textual traduce no asesinarás, que es realmente lo que dice el texto, ¿cierto? Entonces, efectivamente los fariseos dieron la primera parte, no asesinarás. Entonces mire ahora la añadidura que ellos hacían. Y cualquiera que matare
¿Será culpable de qué? Será culpable de juicio, ¿cierto? Bueno, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Qué trataban de decir los intérpretes de la ley en cuanto a esto? Lo que estaban diciendo era, usted, a los judíos israelitas, la única manera que ustedes van a ser llevados ante el juicio, ante los ancianos, a ser expuestos a un juicio, es porque maten. Es la única manera en la cual ustedes van a ser expuestos al juicio. Esa era la enseñanza que ellos estaban diciendo. Entonces Jesucristo dice lo que ellos decían. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate, la Biblia textual dice, quedará expuesto al juicio. ¿Cierto que sí? Y la Biblia Reina y Valera 60 dice, será culpable de juicio. ¿Listo? El Señor Jesucristo lo que va a hacer a continuación es que nos va a dar el verdadero sentido de lo que Dios quería decir cuando dijo no asesinarás. Él mismo, de la propia boca del propio Jesucristo, nos va a dar la interpretación que Dios le daba a esa parte de la Biblia cuando se refiere a no asesinarás. Naturalmente, que también está hablando de su aspecto físico, porque obviamente no quiere que los hombres se mataran entre sí, ¿cierto? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Entonces, ahora entra el Señor Jesucristo a la explicación. Pero yo os digo, ¿recuerdan cuando estaba en el monte de la transfiguración que apareció Elías y Moisés? Y Pedro, no entendiendo todavía lo que sucedía, Señor, es bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y lo que estaba haciendo Pedro es que estaba colocando a Jesucristo al mismo nivel de Moisés y Elías. Y no está al mismo nivel. Jesucristo es Dios. Es el Señor Todopoderoso. Entonces, por eso, la voz del cielo corrige a Pedro y le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cierto? Entonces, pero yo os digo, porque hay el que tenemos que oír, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire cómo dice el texto griego. Voy a leerlo acá. Ese es 5:22. Mas yo os digo que todo el que se enoja, este enojo acá en esta palabra griega hace referencia a una ira procedente del corazón. Eso no es solamente un enojo porque el hermano no le dio la mano, porque no lo saludó. Este enojo del que está hablando acá, el texto griego habla de una manifestación de ira contra el prójimo porque hay un resentimiento en el corazón del hermano. Entonces mire lo que el Señor Jesucristo empieza a hacer acá, hermanos. El Señor Jesucristo empieza a tratar un asunto que los fariseos no trataban porque no conocían. Los fariseos buscaban era todas las cosas exteriores. Después de que ellos guardaran exteriormente lo que fuera, no importa cómo estuviera su corazón. Entonces el Señor Jesucristo le empieza diciendo, ellos dicen de que la única manera que usted va a ser llevado a un juicio, que es ante los ancianos primeramente, es porque mató. Pero yo les digo que no. Ustedes no van a ser llevados solamente ante un juicio, van a ser expuestos ante un juicio porque maten. Ustedes van a ser expuestos ante un juicio porque aborrece en su corazón a un hermano. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo va más profundo y va al corazón de la persona, hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y este enojo es un aborrecimiento por algo que un hermano le hizo. Mire lo que dice la ley. Por eso le digo que Jesucristo lo que vino fue a explicarnos correctamente la ley. Levítico 19. Vamos a Levítico 19. Creo que es el 19.
Versículo 21. Levítico 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano, ¿en dónde? En tu corazón. O sea que Jesucristo lo que está dando a entender es el verdadero corazón de la ley. Que esa palabra de la ley de no matarás estaba apuntando era al corazón de la persona. Porque efectivamente, ¿por qué se mata? Porque se aborrece en el corazón. Y entonces los escribas, ellos decían, todo está bien después de que no mates. No importa si en su corazón aborrece a la muerte. No importa si su corazón tiene odio hasta la muerte, después de que no mate, no va a ser expuesto en el juicio. Esa era la enseñanza, terrible enseñanza de los fariseos, que era así con toda la interpretación de la ley. Por eso siempre escuchamos en Jesucristo estas palabras. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué hacía él con eso? Daba la verdadera interpretación de la ley, el verdadero sentido de la ley. Entonces dice, volvamos a Mateo. Mateo 5. Entonces, ¿qué estaba el Señor Jesucristo con esto? Dando una ley que escudriñaba el corazón de la persona. Sí, efectivamente, buscaba que los hombres no se matasen entre sí, pero primeramente la ley iba al corazón. Y ese fue el problema con los judaizantes. Los judaizantes hicieron mucho énfasis solo en el aspecto exterior de la ley y dejaron lo más importante de la ley. Volvamos entonces a Mateo 5. Va a ser nuestro texto base, márquelo, vamos a volver ahí. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. 1. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. 2. Y cualquiera que diga fatuas quedará expuesto a la gehenna de fuego. Hermanos, primero, aquí vemos nosotros que hay 3 instancias de juicio. Primero, el juicio, el que se habla en la primera instancia. Yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Deuteronomio 16:18 habla que cualquier juicio que se hiciese en Israel tenía que hacerse en la puerta con los ancianos. Y el concilio de los ancianos era un concilio de 23 ancianos. Entonces ahí la persona tenía que ser llevada a juicio cuando era hallada culpable de algo. ¿Listo? Entonces, aquí el Señor va a hablar de las 3 instancias, colocándolo como ejemplo porque los judíos conocían muy claramente de lo que estaba hablando. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. O sea, cualquiera que lo aborrece en su corazón por algo que el hermano le hizo. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque el texto más adelante muestra que efectivamente ese aborrecimiento lo tienes porque el hermano le hizo algo a él. Aquí estamos hablando de discípulos. Estamos hablando de los hijos de Dios. Esto que está hablando Jesucristo, la ley no es para los inconversos. Es para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Listo? Cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. 1, ante el concilio primero de los 23 ancianos. 2, y cualquiera que diga y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Lo que pasa es que Reina y Valera no nos muestra la diferencia con la palabra concilio. La palabra concilio en la segunda será culpable ante el Sanedrín. La palabra griega es sinedrión. Entonces, esa es otra instancia donde el Sanedrín era compuesto por 71 líderes. Entonces ya la persona, mire el trato que está haciendo Jesucristo para concientizar al cristiano. ¿Cómo debe limpiar el corazón y guardar el corazón? Entonces le dice, bueno, si usted aborrece a su hermano, sí va a ir a juicio, va a ser expuesto ante el concilio de los ancianos, primera medida. Y segunda medida, si usted le dice a su hermano necio, será culpable ante el Sanedrín.
Esta palabra necio, la Biblia textual la traduce como raca. ¿Listo? Entonces mire cómo son los procesos, los estadios. Primero hay enojo, aborrecimiento, ira contra su hermano. No atendiendo a lo que dice el Espíritu Santo, quitad de vosotros toda ira y todo enojo. Entonces lo primero es ira y enojo. Después aparece esta palabra raca, que es una palabra de fondo aramea, y significa que aquí, después de la ira, pasa a insultarlo, porque este raca es una especie de insulto personal contra el hermano. Significa necio, imbécil, es una palabra de desprecio. Entonces mire la manera en que nosotros debemos dirigirnos a los hijos de Dios. Esto guarda el corazón de tratar de una manera diferente a los hijos de Dios. Porque si nosotros tratamos a los hijos de Dios de esa manera, dice aquí que vamos a ser expuestos ante el Sanedrín. O sea, literalmente nosotros no vamos a ser expuestos ante el Sanedrín. El Señor Jesucristo está utilizando los tiempos y los juicios que se hacían en Israel para que todo Israel en su momento entendiera lo que Él estaba diciendo, ¿cierto? Entonces mire, primero, y todo esto sucedía con los fariseos. Todo esto lo estaban haciendo ellos. Entonces dice, pero digo, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que le diga a su hermano raca quedará expuesto ante el Sanedrín. Entonces esta palabra raca es una palabra de desprecio contra los hermanos. Vamos a mirar que era algo normal entre ellos. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, versículo 49. Juan 7, 49. En la fiesta de los tabernáculos. Mire lo que dice el texto. Vea lo que dijeron los principales sacerdotes y los fariseos del pueblo. Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Esa era la manera como los fariseos, los intérpretes de la ley y los escribas trataban al pueblo. Los menospreciaban. Y como ellos sí conocían la ley, como ellos habían estudiado la ley, los profetas en las escuelas rabínicas o en la yeshiva, entonces ellos creían que por el conocimiento que tenían eran superiores al pueblo. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace con esta palabra que estamos leyendo es que guarda nuestro corazón para tratar a nuestro prójimo y nuestros hermanos de la misma manera, porque como yo lo trate, la ley y los profetas, así me van a tratar a mí. ¿Sí? Volvamos a Mateo 5. Leemos la primera parte. Cualquiera que diga esto a su hermano será culpable ante el Sanedrín, dice el texto griego. El segundo estadio, el segundo nivel, ¿cierto? Primero ante el concilio de los ancianos, 23. Segundo, pasará a otro estadio, un estadio superior para Israel, que era el concilio del Sanedrín, 71 ancianos. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno. Vamos a leerlo de la Biblia textual. Y cualquiera que le diga moré, la palabra griega, la textual traduce así. Entonces, ya pasó del aborrecimiento en su corazón, ¿sí? Pasó al insulto personal, ahora va a pasar a la difamación, a la murmuración en contra del hermano. Moré significa obtuso o estúpido, traduce A.T. Robertson, ¿cierto? Entonces, el último juicio, dice el texto ahí, y cualquiera que diga moré quedará expuesto ¿a dónde? Aquí dice al fuego del infierno. La palabra griega, en el texto griego es la gehenna, ¿cierto? El último estadio. ¿A qué se refiere esto? Con que el último juicio lo hace Dios. Porque Dios es el que expone a la persona a la gehenna o lo expone a otro lugar. Entonces el primer estadio, los ancianos,
Si se sobrelimitó contra su hermano, va al segundo estadio, Sanedrín, pero ya el último tiene que vérselas con Dios. Entonces trata de decir esto. Entonces ahí el texto dice que quedará expuesto. O sea, el cristiano por ser cristiano no va para la gehenna, pero va a ser expuesto. O sea, es una manera de decir el Señor hablando del castigo. Y para los israelitas, ellos cuando escuchaban la palabra gehenna, en hebreo es el valle del hijo de Hinón, que era un lugar donde los israelitas, siguiendo el culto a Moloch o a los dioses paganos, quemaban a sus hijos por fuego. Y ese lugar se consideró un lugar donde toda la escoria y toda la basura era colocada allá y ardía constantemente. Entonces Jesucristo utiliza esa figura que era conocida para los israelitas, diciéndoles que cuando no se colocaran en paz con sus hermanos, si aborrecían a sus hermanos, iban a ser expuestos a la gehenna de fuego. Esto tiene mucha relación con lo que dice Apocalipsis. Y no sufrirá daño de la segunda muerte. Es extraño escuchar ese lenguaje, porque la muerte, ¿qué produce? Muerte. Pero aquí el texto es muy claro porque dice daño, no muerte. Daño de la segunda muerte. Y eso está relacionado con lo que estamos leyendo acá. Entonces el tercer juicio es ante Dios. ¿Sí? Primero le dio la oportunidad ante los ancianos de colocarse en paz por haber aborrecido a su hermano en su corazón. Después, entonces, como no quiso, entonces vaya a un estado superior ante el Sanedrín. Y ya es peor porque ya lo llamó Moré, ¿cierto? Y el último, entonces, y cualquiera que diga Moré quedará expuesto al fuego del infierno, hermano. O sea, el último juicio, entonces, lo va a hacer Dios. Y eso creemos que ese último juicio es en el tribunal de Cristo. Ahí donde se expondrá todos nuestros corazones, ¿cierto? Verso 32. Entonces, como ya le explicó Jesucristo esto, les dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Quiero llamar la atención porque el texto griego, mire lo que dice. Por tanto, si estás presentando, o sea, está hablando que en el momento la ofrenda ya estaba en el altar. Y los israelitas, pues naturalmente, ellos ofrecían unas ofrendas de agradecimiento al Señor, unos sacrificios. Entonces aquí, lo que el Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos es que lo más importante no es la ofrenda. Para los fariseos lo más importante era lo exterior. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, no, eso tiene que quedar en segundo lugar. Lo más importante es el corazón. Porque cuando iba con la ofrenda, que el oferente pensó que era lo primero, la ofrenda, Jesucristo le dice, no, lo más importante es el corazón. Si tiene algo contra su hermano en su corazón, lo que está en la ofrenda tiene que esperar. Porque el Señor no lo va a recibir como olor fragante. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que la persona que va a llevar el sacrificio, la ofrenda, es la que ofendió. Si cuando vas a la ofrenda, a llevar la ofrenda, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué sabe que su hermano tiene algo contra él? Porque le hizo algo a su hermano. Este caso es diferente del que habla Jesucristo cuando enseña a los discípulos a orar. Y orando, si alguien tiene algo contra ti, perdonarlo en el corazón. Pero acá es diferente. La persona que iba recordó que hay un hermano que tiene algo contra él. Entonces el Señor Jesucristo le dice, devuélvase, déjela ahí. No importa, ella tiene que esperar porque no la voy a recibir, al menos que usted se coloque en paz con el hermano que ha ofendido. Y mire, hermanos, hace días cuando estaba estudiando ese tema, tuve que llamar a un hermano, porque la palabra tiene poder, hermano. Y tuve que llamarlo y decirle, hermano, le pido que me perdones porque yo en algún momento hice esto. Entonces, hermano, la palabra es para que esté en el corazón y produzca fruto, hermano. Entonces, el hermano, este hermano tiene algo contra mí,
¿Pero por qué tiene algo contra él? Porque algo le hizo en algún momento, hermano. Y lo más importante no es la ofrenda, lo más importante es el corazón. Eso es lo que Dios está tratando de guardar por la enseñanza de Jesucristo. Miremos, por ejemplo, lo que dice Génesis, capítulo 4. Voy a leerlo en la Biblia textual. Génesis, capítulo 4. Versículo 5. Génesis capítulo 4, versículo 5. Caín y Abel, los dos tipos de ofrenda. Entonces algunos dicen, no, es que la ofrenda de Caín eran las papas podridas, las yucas podridas. No, de pronto la ofrenda de Caín era lo mejor de la tierra. Pero ¿por qué Dios no la aceptó? Por el corazón, hermano. Porque aborrecía a su hermano en su corazón. A lo que dice el texto 5. Vamos a leer del 4. También Abel llevó los primerizos de su rebaño y la grosura de ellos, y Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda, porque Abel era limpio de corazón, hermano. Pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto endureció a Caín en gran manera y decayó su semblante, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí Dios, lo más importante no era la ofrenda, eso es lo secundario. Lo más importante es que nuestro corazón sea guardado irreprensible delante del Señor. Y como lo decíamos al principio, como estamos en comunión, como estamos en procesos, en algún momento puede suceder eso, hermano. Entonces Dios nos enseña con esto que nuestro corazón no sea cargado con estas cosas. Volvamos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y presenta tu ofrenda. Nosotros, los hombres, somos muy dados a mirar siempre las exterioridades y no lo interior. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo a Samuel que escogiera rey para Israel? Que se fuera para la casa de Isaí, que de ahí se había provisto un rey para Israel. Claro, entonces llegó Samuel. Entonces le dijo a Isaí, tráeme todos tus hijos, porque Dios se ha provisto rey para Israel de tu casa. Claro, entonces sale el primero, un hombre de guerra, corpulento, grande, y nosotros como nos dejamos llevar por lo exterior, y el profeta Samuel, un hombre espiritual, ¿sabes? Apenas lo vio, se le iluminaron los ojos y dijo, no traiga más, ese es el que el Señor va a escoger como rey. Cuando inmediatamente vino la palabra del Señor a su corazón y le dijo, ustedes los hombres juzgan por lo exterior, pero yo juzgo por el corazón. ¿Se me entiende? Y el Señor sabía. Los fariseos ante el pueblo se presentaban como sepulcros blanqueados. Guardaban las más minuciosas ley al pie de la letra, muy minúsculos, ¿sí? Muy detallados, los tefilín, se colocaban todas las cosas que decía la ley. Pero ¿qué pasaba? Su corazón estaba lejos de Dios, hermano. Muy distante, kilómetros, años luz de Dios, hermano. ¿Sí? Volvamos. Entonces le dice, coloca la ofrenda, déjala ahí, todavía no la presentes, que eso no es lo importante es el corazón. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es el adversario? El hermano que ofendió. Ahí, en el contexto, el adversario es el hermano que ofendió. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor le dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y quiero leer el texto griego, donde dice, deja allí la ofrenda de ti delante del altar y vete. Y primero reconcílate con el hermano de ti. Ese vete es también un verbo en imperativo, es un mandamiento. Eso no es opcional. ¿Saben por qué no es opcional? Porque el hermano que parta así, en el tribunal de Cristo va a tener saldo en rojo. Va a tener un pendiente que se tenía que arreglar acá en la tierra, hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, el hermano que ofendió. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, ahorita. La Escritura no lo dice así, en cuanto a dependa de vosotros,
estar en paz con todos los hombres. Y este principio lo sabían los hijos de Jacob, los hermanos de José. ¿Usted sabe qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. Hicieron que pasara como si estuviera muerto y las penumbras que vivió José. Y José era para que albergara en su corazón odio contra sus hermanos. Pero el Señor cada vez lo ayudaba más, ¿cierto? Entonces, este principio vamos a leerlo en Génesis, capítulo 50. Génesis 50. Versículo, vamos a leerlo desde el 15. Génesis 50, 15 y volvemos a Mateo 5. Génesis 50, 15, ya cuando José se descubrió a ellos, que era el rey de Egipto, solamente estaba Faraón por encima de él, donde se cumplió la profecía que Dios le dio en sueño, que él veía que 11 espigas se arrodillaban delante de él. José es una clara referencia típica de Jesucristo. Después vamos a mirar un tema que se llama vidas paralelas entre José y Jesucristo. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo mal que le hicimos. Porque esa era la ley de los profetas, ¿no? Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de sus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Qué es esto? Ponte de acuerdo con tu adversario. Los hermanos de José sabían que hicieron mal contra él. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Colocarse en paz mientras estuvieran vivos, porque si no, esa cuenta se les iba a cobrar en la eternidad. Es mejor que se cobre aquí, no que se cobre en otro lado, hermano. Volvamos a Mateo y ya terminando. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Aquí el juez es el Señor y por el resto de parábolas el alguacil son los ángeles, ¿cierto? ¿Y seas echado a dónde? ¿Por qué va a ser echado a la cárcel? Porque no se puso en paz. Porque tiene una deuda pendiente de amor. Es una deuda de amor lo que tenemos los unos para con los otros. Entonces este hermano no quiso creer lo que el Señor dijo, lo que le mandó por la palabra, que se pusiera de acuerdo con su hermano mientras estaba ahorita acá. Porque si no va a llegar un momento en que ya no iba a haber lugar para eso. Y entonces el juez lo iba a entregar al alguacil para que sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, 2 blancas. El cuadrante era la moneda de menor valor en el sistema romano, hermano. O sea, mire la comparación que está diciendo el Señor. Usted no va a salir de ahí hasta que pague las 2 cuadrantes. ¿Cómo decir hoy a una comparación? Uno pensaría que fueran por ahí 1.000 millones de pesos. ¿Sabe qué son 1.000 pesos? Para que entiendan lo que trata de decir el Señor, que era algo mínimo que podía haber arreglado estando acá. Y por eso entonces va a ser echado a la cárcel y no va a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. De la misma manera, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:15, habla del asunto. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Ahora entonces entendemos por qué Jesucristo está relacionando el no matar con el corazón. Naturalmente que está apuntando a aspectos físicos, pero él está enseñando que la persona que aborrece es un asesino. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Por qué cree que Caín mató a Abel? Porque lo aborreció primero en el corazón y después fue la acción física. Entonces por eso el Señor Jesucristo
quiere guardarnos de que cuando nos presentemos delante de Él seamos acusados de homicidio. ¿No? Será expuesto ante el juez. ¿Y cuáles van a ser los cargos? Pepito Pérez está acusado de ser homicida. Pepito Pérez dirá, pero yo nunca maté a nadie, pero aborreciste a tu hermano en tu corazón. Y mi palabra decía que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Cierto? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es extraño porque la vida eterna es permanente. Entonces efectivamente está relacionándolo con lo que habló allá de que hará expuesto a la gehenna de fuego. Y el 4:20 de Juan, ahí mismo, 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. El asunto en el cristianismo es de realidades espirituales y no de palabritas. Entonces, como todavía hay mucho cristiano de palabrita, el Señor entonces lo va a llevar a experimentar la realidad de la palabra. Es muy fácil amar de boca, pero el Señor Jesucristo dice que el amor tiene un sustento, tiene una expresión, se materializa el amor. El amor materializado de Dios es Jesucristo. De la misma manera, si nosotros decimos que amamos, debemos servir, debemos tener una evidencia práctica de que hay un amor, ¿cierto? Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cierto? Mire cómo termina el apóstol Juan, ¿cierto? Entonces la verdadera enseñanza a la cual apuntaba la ley era el guardar el corazón de la persona. No era solamente a no matar y ya, que era la enseñanza de los fariseos. Después de que no mate, todo está bien, no va a ir a juicio. Y así aborrezca y odie en su corazón, todo va a estar bien. No, Jesucristo le dice no. Si aborrece a su hermano, va a ser expuesto al juicio. Y si no soluciona el asunto, después le va a decir necio. Y va a ser expuesto ante el Sanedrín. Y si no soluciona el asunto, va a decirle raca y después va a ser expuesto a la gehenna de fuego. No es para tratar a la ligera. Son asuntos delicadísimos, porque es la vida del espíritu en el cristiano, hermano. ¿Se me entiende? Entonces, la palabra del Señor, lo que hace es que guarda nuestro corazón, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Necesitamos que nuestro corazón sea guardado de las cosas que nos suceden a diario, hermano. ¿Se me entiende? Y que también con la misma palabra aprendamos nuestro relacionamiento y de la manera como nos dirigimos a nuestros hermanos y al prójimo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado la manera como nosotros nos dirigimos a los hijos de Dios, hermano. ¿No es que son hijos de Dios? ¿No son nuestros hijos? El cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Hermano, pero es que Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas. Sí, pero es que ellos no eran hijos de Dios. El Señor Jesucristo lo dice claramente en Juan 8. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así le dijo. ¿Cierto que sí? Pero el Señor Jesucristo con los discípulos siempre fue tierno. Siempre fue cariñoso. Hay veces los regañaba porque no entendían, ¿cierto? Pero Él siempre fue amoroso, cariñoso, delicado con los hijos. Con los hijos de Dios, hermano. Amén. Entonces, hermano, que la palabra pueda fructificar en nuestro corazón, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir.